¿haciendo qué cosa podré heredar la vida eterna? Es una pregunta que un judío le pregunta al maestro de maestros, a Jesús el Cristo. Le hace esa pregunta. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Hola amigos, una vez más aquí en torno al maestro de maestros, Jesús el Cristo, el pedagogo de la vida, el poeta del amor, el apasionado por las almas, el verdadero Dios y la vida eterna, hablando de aquel que es el creador del universo, como dice Juan 1, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho podría ser. Estamos aprendiendo cada día más con una misión desafiante y es poder entender el mensaje de Cristo de acuerdo al contexto, sin el rudimento del hombre, sin la letra del hombre y sin la religión del hombre, porque Cristo no vino a fundar una religión. Cristo vino a traer un modelo de vida, de ciudadanía del reino de los cielos. Y lo recuerdan que empezando los evangelios. Y desde entonces empezó el Señor Jesús a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, así lo dice. Arrepentíos y creed al evangelio. El reino de los cielos, la constitución de los cielos se ha manifestado. Algunos quieren pensar que es mejor esperar hasta que lleguemos allá para hacer valer la ciudadanía de esa nación, de ese reino. Sin embargo, Jesús aseguró que el reino de los cielos ya estaba entre nosotros. Cuando un fariseo le preguntó: ¿cómo se manifestará el reino de los cielos? ¿Será con estruendo? ¿Sucederá algo increíble que la humanidad se sorprenda? Y Jesús le dijo: no. El reino de los cielos ya está entre vosotros, porque yo soy el rey, yo vine a traer ese reino. Así es. No es así que le dicen Hosana al rey que viene en un pollino de asna cumpliendo la profecía. Quiere decir que el reino de los cielos, desde que Jesús vino, está instaurado. Pero eso es un reino que tiene una dimensión espiritual. Es un reino con un alcance inmortal, trascendente, que es mucho más poderoso que un reino físico. Claro, los judíos sí querían un reino físico. Si tratáramos de colocar lo que pensaban los judíos cuando Jesús estaba, lo llamaríamos el evangelio de la prosperidad, donde dice mentalidad de reino, riqueza de reino, así como el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto y los judíos le dieron todas las riquezas para que ellos los llevaran. Así Dios los va a bendecir a ustedes y tendrán muchas riquezas y los prosperará. ¿Verdad? Eso es lo que se llamaría un evangelio de la prosperidad. Pero cuando Jesús, que es el dueño de todo el universo, así lo dice, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Así lo dice Hebreos. Así lo dice Colosenses. Y en Él son y subsisten todas las cosas. Él, que es el dueño de todo, vino a enseñarnos que no quería tener las posesiones que tenemos los seres humanos. Por eso un hombre intentó seguirlo. Cuando vio que Jesús hacía todos esos milagros, un hombre de esos inteligentes dijo: yo me pego aquí. Imagínense yo al lado de este personaje con este poder tan sobrenatural y que además, según la profecía, pronto será el rey de este planeta, como dice la profecía mesiánica. Yo me quedo con él y se lo voy a hacer saber. Y se lo dijo: maestro, te seguiré a donde tú vayas. Pero Jesús, que es omnisciente, o que era inocente en los días de su carne, porque así dice, Cristo en los días de su carne, conocía el lenguaje mezquino de ese corazón, que no era real lo que estaba diciendo. Jesús identificó que la motivación de seguir a Jesús era por cosas materiales. Entonces Jesús lo baja
lo desencanta. Jesús lo desencanta y le dice, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero yo, permíteme parafraseo, que soy el dueño de todo el universo, no tengo dónde recostar mi cabeza. Se desmotivó y se le acabó la motivación. Y así pasó con el cristianismo del siglo I. Jesús hacía milagros. ¿Alcanzan ustedes a imaginar toda esa romería de personas? Si resucitaba muertos, eso se regaba como pólvora, ¿cierto? Si a lunáticos, ciegos, paralíticos los sanaba. Además, montaba comedores gratis. ¿Alcanzan ustedes a imaginar las miles de personas? Yo no sé si millones, pero miles sí tuvieron que haber estado ahí. Miles que iban tras los milagros de Jesús, tras el ACPM, tras las cosas materiales. Pero cuando tuvieron que definirse y darse cuenta si estaban dispuestos al escarnio, al escrutinio, porque cuando Jesús va a morir en la cruz, seguir a Jesús era ser parte de su camino y, por supuesto, en un potencial enemigo de Roma. Cuando todos esos miles y miles que comían gratis, que iban a buscarlo desde temprano, lo querían hacer rey, ¿sabían eso? Después de que les da de comer, dicen, pues esto está muy bueno, hagámoslo rey. Esto está muy bueno, no trabajamos, no hacemos nada, mentalidad de reino, es, mejor dicho, vamos a vivir como Oscar de la Renta. Querían hacerlo rey. Jesús tenía que escaparse de todas esas intenciones humanas. ¿Cómo les parece? Eso no es lo que Jesús vino a predicar, pero no quiere decir que su iglesia no pueda intervenir, que somos sus hijos. Entonces, todo esto que les estoy contando es porque cuando esa romería descubrió que iban a perder los derechos, se esfumaron todos. Se esfumaron, empezaron a ¿qué? O sea, todos los domingos lleno allá. ¿Alcanzan ustedes a imaginar cuántos quedarían en esas mega iglesias si predicaran este mensaje así? Que les dijeran, Dios no tiene promesas para esta carne en este planeta. Él no tiene promesas. Por eso él dijo, no se preocupen si los matan. Y nada más pueden hacer. Ya perderían la motivación. Eso pasó con esos. Y se empezaron a ir, ¿lo recuerdan? Y los discípulos se empezaron a comer las uñas porque se iban yendo, se iban y se iban más y se iban más. Y como que llamaron a Jesús por allá y le dijeron, Jesús, se están yendo todos. Suaviza el mensaje. Diles que bueno, que no era para tanto. Jesús dijo no. Él no tenía problemas con eso. Él sabía que de 10 solo iban a volver uno. Así que él le dice a sus discípulos, ¿tienen algún problema con este mensaje? ¿O es que ustedes también se quieren ir? Y ahí paró el desenlace. Porque seguir a Cristo por las añadiduras y por las ñapas no es el fundamento de la verdadera fe. No es el fundamento. Sin embargo, en esta sociedad, el orden está alterado, está modificado. Y nosotros sí podemos, como iglesia, como hijos de Dios, dar una respuesta a un verso que está en Romanos que dice que esta creación gime desesperadamente, esperando que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Cómo se deben manifestar? Pues hacia sí mismos, hacernos cargo de nosotros mismos, instaurar el reino de los cielos en nosotros, como dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. En el único lugar donde no se hace la voluntad a plenitud de Dios es en el corazón del hombre. ¿Sabían eso? Venga tu reino. ¿A dónde? A mi vida. Porque la constitución del reino de los cielos es justicia, es paz y gozo. Justicia, paz y gozo. ¿Cómo les parece? En el espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo de evangelio que hemos venido reinventando, sacándolo de las cenizas para que lo podamos entender. ¿Por qué Jesús dijo eso? Jesús dice, es necesario que yo me vaya. Jesús hablaba como así para nosotros pasar de la sala a la cocina
paso de la sala a la cocina, de la cocina paso al cuarto, a la habitación. Jesús hablaba así sobre lo que representaba para él pasar de esta vida a la muerte y volver. Él no tenía límites en eso. Y eso es lo que nosotros necesitamos resignificar y entender, que es un mensaje de proporciones celestiales y maravillosas. Que no importa que nuestra vida termine en algún momento, continúa, como dice Apocalipsis, y sus obras continúan con ellos. Pero como nos tocó vivir en esta época de la abundancia, donde no nos persiguen por ser cristianos, donde nos dicen, qué rico, chócala, yo también soy cristiano, qué bueno, y hasta ven, y no tienes por ahí alguien que me recomiende para que trabaje en mi empresa que sea cristiano, porque a mí me gusta contratar cristianos. Así no nació el cristianismo. El cristianismo no es de este mundo. Amados hermanos, el cristianismo no es de este mundo. Léalo en Santiago. Es enemistad de Dios querer confabularnos con el mundo, así lo dice. Pero estamos hablando del sistema hedonista y de todo lo que hay en este modelo. Que nosotros vamos por ahí engañaditos. Por ejemplo, acabamos de pasar un festivo y seguramente nadie sabe ni siquiera qué fiesta estaba celebrando en ese festivo. Condicionados. El apóstol Pablo lo dice más explícitamente. Arrastrados, siguiendo la corriente del espíritu, de la potestad del aire, que opera, que ejerce poder sobre los peces muertos, porque dice arrastrados, siguiendo la corriente. La iglesia debe ir en contravía a esas corrientes. Te amo, hijo. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y eso que estamos viviendo ahora es el arma más letal para que haya una iglesia gloriosa. Y es la abundancia, y es la escasez, y es este mundo de derechos que nosotros tenemos ahora. Deberíamos ser muy sagaces, como lo vimos por allá en una predicación, para aprovechar este momento, para ganar terreno para Dios. Sí, deberíamos decir, wow. Y yo lo he dicho de la siguiente manera, creo que nunca en la historia de la humanidad habían tantas condiciones favorables para que se levante una iglesia poderosa. Pero esa iglesia tiene que aplicar una estrategia que Jesús expresó. Y es el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la ganará. Cuando nosotros de manera voluntaria y espontánea entendemos que esta paz que hay, que esta abundancia que hay, que debemos agradecerla, porque de verdad que vivimos una época tan abundante, de verdad. La humanidad no se muere de hambre si realmente fuera ese el caso. Nos morimos es del ego. ¿Qué van a decir? Que perdí el carro. ¿Qué van a decir? Que no tengo ¿Qué van a decir? Que soy pobre. ¿Qué van a decir? Que tal cosa. Por eso debemos acostumbrarnos a que las personas nos quieran por quienes somos y no por lo que tenemos. Por ejemplo, yo ya pienso que comprarme un jean de esos costosísimos que a veces cuando éramos jóvenes queríamos comprarnos, o unas zapatillas de esas que valen una cantidad de dinero, ya como que vamos entendiendo que el mundo es otra cosa. ¿No les parece a ustedes? Porque si las personas nos van a estimar por las cosas que tenemos, entonces no estamos cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Déjenme leerlo y precisarlo. Este mensaje es muy liberador. Un poeta dijo, cualquier alma que pueda cantar en la miseria es un alma que puede doblegar y conquistar el mundo. Parábola del buen samaritano. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerle a prueba, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, que es como que la que más luz nos arroja sobre el tema de hoy. Dice, todos hemos leído la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Todos los que fuimos a la escuela en primaria nos enseñaban esto hace mucho tiempo en la cátedra de religión. Ya no, pero los que tenemos algunos años recibimos en las escuelas la cátedra de religión. Y esta parábola del buen samaritano es muy popular. Vamos a procurar, a la luz de la palabra, entenderla en su plenitud. Dice, un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó,
la palabra dice que considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Toda la vida de Jesús fue así. Siempre fue tentándolo, tentándolo. Querían pescarlo en errores y en blasfemias para llevarlo y acusarlo. Todas las preguntas, en su gran mayoría, que le hicieron los maestros de la ley, tenían ese objetivo. Entonces le pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Claro que no nos han predicado este pedacito. Jesús les contestó, mucha atención, ¿cómo está escrito en la Torá? Así lo dice. ¿Sí? Estoy leyendo Lucas 10, 25 y 26. ¿Cómo dice en la Torá? Aquí dice ley, pero ya sabemos que ley es Torá. ¿Cómo dice en el manual de instrucciones? ¿Qué es lo que tú lees? ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Recuerdan que hace como 3 días estábamos escuchando que dice, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí y a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Estamos diciendo que eso está en el Evangelio de Juan en el capítulo 5 del 39 al 42. Y dice, pero no queréis venir a mí para tener vida. Así que aquí le está diciendo algo maravilloso. ¿Cómo está escrito en las Sagradas Escrituras? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que está ahí? ¿Cómo es que tú lees? ¿Cómo es que interpretas? En resumen, Jesús le dijo, tú lo sabes ya. Tú lo sabes ya. Eso es lo que Jesús le quiso responder, porque además también conocía la intención de la pregunta que le estaban haciendo. Dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? Dice alguna versión. El maestro de la ley contestó, noten que sí sabía. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el evangelio que en esta generación debemos construir. Así es, el evangelio de la actitud y del comportamiento. No el evangelio de la teoría, no el evangelio de la religiosidad, sino el evangelio de nosotros mismos. Quiero recordarles una historia que les he contado y me he dado cuenta que gran parte del tiempo que he creído en este mensaje me ha tomado muchos años poder llegar a esta conclusión y tener en mi corazón a menos el deseo de empezar a cambiar en esa actitud, de enfocar todo lo que yo soy en mí, en enfocarme, en analizarme y ver lo que el salmista David decía, examíname, oh Dios, examíname y ve si hay en mí camino de perversión. Esta historia ya se las he contado, pero la voy a repetir para darle fuerza a este mensaje. Dicen que un hombre le dijo, que Dios le dijo a un hombre, necesito que cambies el mundo. Te encomiendo la misión de cambiar el mundo. Y quiero que cada uno de los que está acá se apersone como si Dios se lo dijera. Tú cambia el mundo. Por favor, cambia el mundo tú. Yasmín, Araceli, Fanny, Rosadelia, Alba, Eduardo, cualquier amigo que en cualquier lugar del mundo vea este video, pronuncia tu nombre. Dios te está diciendo, necesito que tú cambies el mundo. Y el personaje dijo, pero ¿cómo voy yo a cambiar el mundo si yo soy tan pequeño? Y es tan complejo, tan desafiante, es tan retador lo que hay que hacer, que ¿qué podría hacer yo para cambiar el mundo? Y en su sabiduría, Dios le respondió, para tú cambiar el mundo, lo único que tienes que hacer es ser un mejor tú. ¡Wow! Ya, punto. Resuelto. No tienes que cambiar a nadie más. Nada más, sé un mejor tú. Porque con ese lenguaje del amor, con esa praxis, vamos transformando el entorno. Por rebelde que esté la situación, por alguien, ese lenguaje del amor conmueve, como cuando muere Esteban, el más elocuente de los predicadores que ha existido, el primer mártir de la iglesia. Cuando Esteban muere, quiero decirles que cuando Esteban muere, fue un espectáculo celestial. Se sentía una unción cuando ese hombre moría.
que se atrevió a decir: veo los cielos abiertos y la gloria de Dios. Veo a Jesús y la gloria de Dios en los cielos. Había algo sobrenatural cuando este hombre estaba ofrendando sus vidas y se atrevió a decir: no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Salía un perfume celestial, salía algo tan extraordinario que llegó al corazón de un joven llamado Saulo, que se estaba postulando para ser un judío celoso. Y ese mensaje le llegó a Pablo y le trastornaba su ser interior, y él se resistía. Pero esa sinfonía del amor y de la grandeza de este hombre muriendo fue la semilla que hizo que Pablo empezara a cambiar. Por eso por allá Jesús le dice una vez: Pablo, Pablo, ¿por qué te resistes? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como cuando uno va con un caballo y tiene espuelas y uno lo espolea, ¡pum! Y el caballo se resiste y no camina. Así le estaba diciendo Dios a Pablo. Muchas veces tu corazón ha querido explotar por lo que has visto, pero tú eres duro, te resistes. Pero esa gloria ya lo estaba consumiendo a él hasta que se encontró con el Maestro. Entonces, con esto que estamos hablando, lo que queremos decir es que se necesita un evangelio irreverente que crea en el Cristo que nosotros tenemos, que es el lenguaje del amor. Y hemos trabajado, entre más se los cuento, entre más leo y entre más investigo, esta sociedad cristiana quiere mensajes motivadores y motivadores y motivadores y motivadores, pero el mensaje es muy claro. El mensaje tiene relación directa con cada uno de nosotros y es mejor vivirlo que decirlo. Por eso en esta parábola, en esta conversación, porque esto no es una parábola, es una conversación real que está sosteniendo, este hombre le está tentando y él le está diciendo la fórmula del reino de los cielos. Sí, así lo dice ahí, lo acabamos de leer. Le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo les parece? Esto no es una opción. Esto no es una opción. Dice: ¿qué debo hacer para la vida eterna? ¿Cómo lees? ¿Qué entiendes? ¿Qué te han enseñado? Y estamos respondiendo esto acá. ¿Y dónde está escrito eso? En el manual de instrucciones. Es ahí donde está escrito. Entonces dice que Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Dice: pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Escuchen esto. ¿Quién es? Por supuesto que él lo sabía. Conocida parábola. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos le asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, es decir, un samaritano, que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre. Y si gasta usted algo más, cárguelo a la tarjeta de crédito. Tenía recursos, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos tres? Le responde. Jesús le lanza ahora. Jesús siempre hacía preguntas, porque las preguntas son muy poderosas. ¿Te parece? Que se hizo
un sacerdote y un levita. Un sacerdote y un levita pasaron por ahí. Pero ninguno, un religioso, ¿se dan cuenta? ¿Por qué es que hemos estado trabajando tanto en esto? Porque me he dado cuenta que si yo no trabajo en mí, no va a pasar nada. Un gio religioso, un gio, y yo creo que tú pronuncies tu nombre, y cada uno sopesemos ese calibre realmente como estamos. Involucrados, sugieres, sirven, cargan, pintan, ofrendan, como se le dijo a alguien. Oro, ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo, soy bueno, pero estaba por fuera de la casa. Ni siquiera fue justificado. Religión y religión y religión. Y ayer que hablaba con un amigo, que fue el que me lanzó hace 30 y pucho de años a que yo hiciera células, ayer estuvo aquí visitándonos. Hablamos de esto y él me inspiré en una conversación que sostuve con él. Y me daba cuenta que efectivamente la única forma de servirle a Dios, y quiero que recuerden esta frase todas sus vidas, es a través del prójimo. Es la única forma que realmente existe para servirle a Dios, a través de los cercanos. Miren que Jesús dijo, ¿quién es el que se identifica como prójimo ahí? Pues el samaritano. ¿Y por qué un samaritano? Porque el que estaba ya caído era un judío. ¿Recuerdan que lo vimos el domingo pasado en el Evangelio? ¿Lo recuerdan con la mujer samaritana? Samaritanos y judíos no se tratan, son enemigos religiosos, se consideran, se atacan. Pero Jesús está dando un mensaje muy poderoso. Y es que hay que ir más allá de la religiosidad. Hay que ir más allá. Y ayer me preguntaba, ¿cuánto me falta, Dios mío, para parecerme un poco a esto que es tu mensaje? Pero es tan apasionante y tan ambicioso que yo quisiera que todos los que estamos en este lugar, yo no quisiera, porque yo no puedo influenciar en ustedes, creo que es más bien Dios quien quiere que cada uno de nosotros se hiciera el prójimo de los otros y empezáramos a pensar cómo realmente vamos a trastornar este mundo. Porque miren la pregunta, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Cierto? Claro que eso estaba en la ley. Sin embargo, Jesús le está diciendo, vas por el camino de la vida. En resumen, lo vamos a plantear de la manera correcta. Porque ya tienes la vida eterna y ya estás en el reino de los cielos, es que ahora puedes amar al prójimo, a ti mismo y a Dios. Y es la única forma que tenemos para hacer algo. Necesitamos sacar el pedazo de Dios que hay dentro de ti. Déjame decirlo en esas palabras un poco grotescas. Así como hay un pedazo de mujer samaritana en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros hay una parte de la divinidad que es la que nos sostiene todos los días con vida. Necesitamos hacer crecer esa parte divina que está dentro de nosotros y ponerla al servicio del Señor. Y por favor, no te dejes acusar por los errores, por los desaciertos, por el presente que vives, porque ya Jesús nos enseñó eso, que Él perdona nuestros pecados y no se acuerda de ellos nunca más. Dice, así como está de lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros todos nuestros pecados y nuestras rebeliones. Y el apóstol Pablo lo expresa todavía de una mejor manera diciendo, yo no me quedo en el piso quejándome, ni siquiera me quedo mirando atrás lamentándome. Yo sigo corriendo la carrera al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Necesitamos cumplir esta palabra que estamos viviendo acá.
Necesitamos creer que podemos ser buenos ciudadanos, buenos padres, buenos esposos, buenos con nosotros mismos, vigilándonos constantemente, trabajando en esto. Entre más estrategias busco para entender cuál sería la fórmula para lograr impactar esta generación. No hay otra. ¿Qué hacemos llenándonos de textos bíblicos? ¿Qué hacemos siendo religiosos si ya ayer concluíamos que no está pasando nada? Y nos queda una carta para jugarnos. Y es ser nosotros ese prójimo de aquel necesitado para trastornar el mundo. No importa que estemos en la misma relación de un samaritano y un judío que eran enemigos. Nosotros ni siquiera somos enemigos de nuestra pareja, de nuestra esposa, o de nuestros padres, o de nuestros hijos, o de algunos amigos, pero a veces nos cuesta trabajo. Y no siendo samaritanos, sino hijos de Dios, de trascender eso. Y si algo nos duele, ofrendarlo a Dios y decirlo, por amor a ti, Jesús, lo voy a llevar. Amado Jesús, necesitamos trastornar nuestras vidas. Permite que haya en nosotros una pasión por agradarte, por amarte, por hacer que cada una de nuestras acciones te reflejen a ti. Las conversaciones, las actitudes, los comportamientos y las decisiones. Necesitamos vivir en comunión contigo. Es lo que tu palabra dice, que tú ya nos has hecho participantes de la naturaleza divina, algo incomprensible. Permite que en nosotros, todos los que estamos escuchando este mensaje, haya un trasplante, haya un nuevo corazón, como lo dice tu palabra allá en Ezequiel. Vendrán días en que yo voy a lanzar agua limpia y los voy a lavar de todas esas inmundicias, y lo haré a través de la palabra, y les voy a dar un corazón nuevo, y además voy a colocar mi espíritu en ustedes para que puedan ser embajadores del reino de los cielos. Se necesitan hombres y mujeres a la estatura que Dios requiere, y esta generación. Inspíranos, muévenos, sácanos del letargo y del adormecimiento, y como tu palabra lo dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. O como lo dice en Mateo, hablando de Juan el Bautista. Desde entonces, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Se resiste, dice otra versión. Se hace fuerte, dice otra versión. Pero alguien lo escribió, pero hay unos que lo arrebatan y lo toman por asalto. Tú sabes, Señor, que nosotros no hay nada que te pueda impresionar. No hay nada que pueda decir, es que soy esto. Pero sí hay en nosotros, por el amor que has puesto en nuestro corazón hacia ti, una ambición por hacer algo para ti, Jesús. Al menos en los años, meses o días que nos queden, que podamos hacer algo de lo cual nos sintamos orgullosos, que podamos presentar en nuestras manos cuando partamos de este mundo. Gracias por tu palabra. Toca los corazones. Cuando estamos en el altruismo, cuando estamos sirviendo, desaparecen las penas, desaparecen las angustias y los miedos, porque optamos el carácter de Dios. Sigue trabajando en nosotros, Señor Jesús. Haz una nueva versión de nosotros. Permite que podamos vivir el lenguaje
del amor. Amén y amén.